A continuación, debate con Nacho Castillo. BTV, 24 horas contigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 13 de julio. Hoy es día de debate periodístico, tenemos el staff listo para analizar temas importantes. Ayer dijimos que íbamos a analizar la plenaria porque tenía muchos elementos, esta plenaria que muchos consideraban una plenaria tremenda, que iba a suceder cosas complicadas. No sucedieron lo que pensaba, básicamente ninguna aprobación referente, ninguna reforma ni cambio de ley al sistema de pensiones, pero no se aprobó el préstamo de 115 millones que vence el día de mañana y que hoy día era la última oportunidad de aprobarlo en esta plenaria, un préstamo de 115 millones que iba a dar el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer el corredor mesoamericano. Y de ahí para adelante, cuando se supo que no iba a dar arena los votos para este préstamo, sí se puso la plenaria bastante fuerte. Presento a mis invitados, Ricardo Chacón, editor jefe del Diario de Hoy. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Nacho. Gracias. Yo pensé que iba a nombrar a alguien más. Francisco Valencia, director de Diario Colatino. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Ricardo, Luisito, amigas y amigos televidentes. A los televidentes saludan también. Claro, Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Luis, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos también a todos los colegas. Muchas gracias por vernos, a todos los televidentes. Gracias. Saludo a Gabriel Trillo, que debe estar en su casa descansando, porque no creo que... Ahí estaba cansado posiblemente hoy día, por eso no vino. No, tenía otras misiones. Otras misiones, sí. Está bueno. Bueno, vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a lamentar muy sensiblemente, y esto lo hago excepcionalmente, pero creo que en este hecho amerita, el fallecimiento de un amigo, un señor que vio este programa por muchísimos años y que todos los días estaba frente al televisor para ver este programa de debate, un querido televidente que el día de hoy falleció. Nuestra solidaridad con su familia y esperando que él esté muy pronto en manos de Dios. Se llama Ramón Obdulio Rodríguez, Don Moncho, fiel televidente del programa desde Ciudad Delgado. Bueno, señores, ¿cómo califica la plenaria? Pongámosle titular de tablón. Bueno, empecemos por la plenaria. No, ¿por dónde quería empezar? No, pensé que íbamos a empezar por el proyecto de ley esta que se le daba a llamar ley Mordaza. Dejémoslo para después. Empecemos por la plenaria. No sé si ustedes que son buenos tituladores para hacer madera, plenaria de horror, se esperaba hoy día una plenaria, porque hubo mucha cosa que se dijo. Bueno, desde ayer quedó abierta la plenaria, fundamentalmente estaba de por medio, digamos que 2 cosas. Uno, un préstamo por 115 millones de dólares para carreteras y otro que era aumentar el techo para los fondos de las pensiones, que el gobierno pudiera obtener más fondos
de las pensiones llegaran hasta el 50% fundamentalmente, y eran los dos grandes temas. Pero más allá de lo que ha pasado hoy, a mí me preocupa y quiero plantearlo con bastante claridad, es la incapacidad, no solamente mental, sino práctica, de la clase política salvadoreña para alcanzar acuerdos. Esto no es más que la expresión de una clase política que no ha logrado tener prioridades de país que conlleven acuerdos de nación de cara a esas prioridades. Sabemos fundamentalmente que existe un problema fiscal grave que requiere por lo menos varias vías. Uno, racionalizar el gasto. Dos, incrementar los ingresos. Y tres, mejorar o llegar a un acuerdo en torno a las pensiones. Han habido una serie de reuniones internas para ver si llegaba a un acuerdo. Están en punto muerto. Y tan en punto muerto están que ahora los diputados no pudieron ponerse de acuerdo en dos temas que sin duda alguna van a afectar el país. Esto me parece grave, me parece complicado, que de no haber un cambio de mentalidad, el país va a tener serios problemas, no solamente este año, sino el próximo, que le toca honrar deudas muy importantes. A ver, ¿con esto está haciendo una crítica al Partido Arena? Totalmente, a Arena y al FMLN y al gobierno, que han sido incapaces mentalmente, prácticamente, de lograr acuerdos. Y repito, si no tenemos claro las prioridades del país, obviamente no tenemos claro también los métodos para alcanzar esas prioridades. Ok, Chico. Mira, yo responsabilizaría indiscutiblemente y directamente a Arena. No pensábamos otra cosa, Chico, que dijeras. No nos sorprende. No, esperábamos no, otra pero cosa. es que mira, seguramente. Ya se puede adivinar. Eso nos imaginábamos Es que- absolutamente una sorpresa. No, pero fíjate, es que yo no sé, Ricardo, yo sé que hoy sos de derecha, pero tenés que señalar al verdadero responsable. Es que aquí- y en sí, este caso la el verdadero clase política. responsable no es la clase política, ¿Cómo es un no? sector, el sector de derecha de la clase política, que no quiere apoyar nada a este gobierno, que está en su lógica que si le niega todo, este gobierno va a fracasar y este gobierno le van a cobrar factura en las próximas elecciones. Eso es lo que está pensando Arena. Chico, Eh, cuando el FMLN estuvo en la oposición fue igual o peor. Estamos hablando de Igual la o peor. plenaria de hoy. Si te duele el comportamiento del FMLN de aquellos años, decilo, pero en otro momento. Pero en este momento el responsable es Arena. Fíjate, Nacho, eran 115 millones de dólares, de los cuales no sé si mensualmente se pagaban 2 millones de dólares por tenerlos reserva. Ya el país perdió, no solo perdió los 15 millones, sino que los 2 millones que pagaban por mantenerlo en reserva. No era la primera vez que se iba a votar, era la ratificación, es decir, estos préstamos... Arena ya lo había aprobado. Claro que sí, ya lo había aprobado. Por eso digo yo, y yo no sé por qué Ricardo se le olvida eso. Si ya lo habían aprobado, ¿qué cuesta? Al fin y al cabo, el volverlos a votarlos nuevamente es un requisito constitucional. Y yo creo que Arena bien pudo haberlo hecho. Y solo por lo siguiente, Nacho, porque ese dinero iba para proyectos que son importantísimos para el desarrollo de la zona costa del país y seguramente, no estoy seguro, a lo mejor ustedes sí lo saben, pero seguramente este préstamo tiene que ver también con las inversiones que va a hacer Fomilenio en esa zona. Lo que significa que algunos de los proyectos, algunos de los programas de Fomilenio hasta podrían ponerse en peligro si no tienen la parte que tiene que poner el gobierno, que es obviamente indiscutiblemente a partir de préstamos. Es decir, Arena se ha salido con la suya y ojalá el gobierno logre responsabilizar ante la opinión pública, valga la redundancia, de la irresponsabilidad de Arena cuando toma esas actitudes, cuando son cosas de beneficio del país. Y hoy los préstamos que se solicitan van definidos y hoy los préstamos que se hacen, no sé
ejecutan de la misma forma de Arena. Por lo tanto, no hay dificultad, no hay ningún problema de que el dinero no se gaste en lo que se ha presupuestado. Así lo ha demostrado el gobierno desde 2009, así lo ha demostrado los gobiernos del FMLN desde 2009, y en esa misma dirección iban estos 115 millones de dólares. Arena está obstruyendo todo. Y al afectado es la ciudadanía. Y cuando digo que ojalá el gobierno logre responsabilizar a Arena de esto, ese mensaje debe llegar a la población beneficiaria. Solo recuerdo, por ejemplo, cuando Arena también se opuso a ratificar 30 millones de un préstamo que iba a dar España. De esos 30 millones, 9 millones no iban a ser reembolsables, es decir, 9 millones iban a ser donados. ¿Y para qué eran? Para caminos rurales. Y muchas de las alcaldías, casi el 60% de ese dinero iba para las alcaldías que son gobernadas por Arena. Ok. Esa gente hay que movilizarla en contra de Arena. Ok. Luis. También creo que el tema del préstamo todavía como que no termina de entenderlo para el resto de los habitantes del país, ¿verdad? Yo hubiera esperado que realmente se hubiese aprobado un préstamo de esta naturaleza. Considero que fue un error de Arena no hacerlo, en el sentido de que no era la primera vez, no desconocía el proyecto, pero también porque, y en eso sí tiene razón Francisco, cuando habla sobre la interconectividad que está amarrado con el tema de Fomilenio. Es decir, ese proyecto a la larga es algo que va a beneficiar a todo el país, así como la carretera de la longitudinal del norte lo hizo para la zona norte del país. Ese estaba pensado junto con varios proyectos para armar un corredor, ¿verdad? Entonces, sí creo que es una oportunidad fallida. Supuestamente hay un día más, es lo que decían ahora los diputados de Arena, que podían retomarse, no sé si va a poder hacerse, ¿verdad? Pero sí, bueno, ¿qué día es más? algo... Dejar abierta la plenaria y hacerlo mañana. No sé, o mañana es el día tope nueva para poder aprobar o no. Pero bueno, no sé, al final creo que sí, hay algo que podemos lamentar. Y bueno, también tiene que ver con los acuerdos, con la incapacidad que realmente tienen las fuerzas mayoritarias para lograr acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa y a otros niveles, ¿verdad? Ok, voy a agregar un par de cosas. Es un préstamo de 115 millones para hacer un corredor mesoamericano. Es un proyecto, y también tiene que ver internacional, que ha sido apoyado también, aparte del BID, por otros países. Hay países que han apoyado en proyectos alternos, en el entendido que se va a hacer el corredor centroamericano, en proyectos alternos para establecer zonas de progreso en diferentes partes del país. Yo también estoy totalmente en desacuerdo. Creo que Arena cometió hoy día un grave error y está confundiendo las cosas, ¿ya? Y a mí me llama mucho la atención cuando el jefe de fracción, Alberto Romero, dice en Tele2 hace unos minutos que no lo aprobaron porque no conocían bien el préstamo. Eso es imposible porque ellos lo aprobaron antes. Los préstamos necesitan una aprobación, una ratificación que se dan dos oportunidades diferentes. Si ellos lo aprobaron hace un año atrás, tienen que conocerlo. Por algo lo aprobaron. Es el mismo que estarían ratificando hoy día. No pueden decir que no lo conocen. Dio otra excusa diciendo que Lorena Peña se había sentado durante 15 días a la Comisión de Hacienda. Me parece muy mal que haga eso y que no se convoque en estos momentos de crisis de Hacienda. La Comisión de Hacienda no esté trabajando como debe estar trabajando a 1000 por hora. No lo está haciendo aparentemente y Lorena Peña, que es la presidenta, no ha convocado simplemente. No lo entiendo, pero no creo que tenga que ver eso con el préstamo. Vamos al corte, ya volvemos. En Grupo Q sos uno de nosotros. Compra tu carro a precio de empleado, los más bajos en todo el año. Grupo Q, ya volvemos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración
combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos, mente activa y dinámica. Con Tena Pants, tener incontinencia no significa dejar de disfrutar de la vida, ya que es la única ropa interior desechable con doble núcleo absorbente que te da otro nivel de protección. Tena, otro nivel de protección. Con Tena Discret, tener incontinencia no significa dejar de sentirte femenina, pues te da la discreción de tu ropa interior con la protección que necesitas. Tena, otro nivel de protección. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, no hubo préstamo. Aparentemente pudiese dejarse abierta la plenaria. Todavía no concluyó la plenaria. Para mañana sería una plenaria abierta por 3 días porque la plenaria inició el día de ayer. Fue abierta para el día de hoy y si hoy no se cierra, puede quedar abierta para mañana. Que se apruebe mañana es la última instancia que queda para aprobar ese préstamo. Y no solamente ese préstamo, hay otros préstamos también importantes que no tienen nada que ver con las finanzas en términos, digamos, de que el FMLN puede usar mal o no el dinero. Porque hay otro préstamo para la policía, específicamente para la policía, para crear el organismo criminológico que tanto se ha dicho que el país necesita, un laboratorio criminológico, y ese préstamo tampoco se ha aprobado. Son cosas diferentes. Una cosa es el dinero que se puede utilizar para gasto corriente y otra cosa es para préstamos específicos que benefician al país. Señores, no pasa nada con esto todavía, pero sí, digamos, no hubo reforma a la ley del FOP para aumentar el techo de 45 a 50%. No hubo, ni tampoco, ni menos hubo, que se estaba diciendo que podía haber, que entrara una pieza y pudiera buscarse una aprobación de una reforma de pensiones total. Ricardo, en ese aspecto... Yo sigo insistiendo. Puede ser que estemos o no estemos de acuerdo. Ustedes han dicho que no les parece que Arena haya votado, que no haya votado por este préstamo, pero vamos al fondo del problema. El problema es que no logran un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para intentar solventar de fondo, y vuelvo a insistir en la palabra de fondo, a las grandes demandas del país que tienen que ver con la crisis fiscal, tienen que ver con los ingresos, tienen que ver con el tema de pensiones. Mientras no hay un acuerdo general, van a seguir zipizape entre unos y otros para ver cómo se mina. A ver, Ricardo, pero hay que separar. Una cosa son los préstamos específicos que tienen exactamente una finalidad específica y otros son la necesidad de solventar una crisis fiscal porque el gobierno no tiene dinero. Sí, pero si hay ese acuerdo general, marco, que responde a las necesidades prioritarias del país, lo demás viene por añadidura. Lo que no puede venir es lo contrario. O sea, si tú le das el marco general donde diga, mire, en los próximos 2 años vamos a solventar el problema fiscal con estos objetivos de esta manera. Y dentro de esto vienen los préstamos en su conjunto. Probablemente así caminamos, así caminan las democracias en su conjunto. Pero si no llegas a ese acuerdo, entonces estás a cuentagotas echándote la gran batalla para ver que se apruebe o no se apruebe. Claro que tiene consecuencias negativas esto, por supuesto que tiene consecuencias negativas, pero también tiene consecuencias negativas lo que pasó hace un par de meses con el impago. Todavía estamos pagando esa irresponsabilidad del ministerio que teniendo el dinero no quiso pagar. Está claro que el gobierno no quiere encontrar un Claro, acuerdo. es cierto eso, Ricardo.
obligaron al gobierno Claro que sí. a descapitalizar otras instituciones para responder al impago. Pero no es verdad que tenía Claro que dinero. sí. No es verdad. Acordate, Ricardo, que el tema de las pensiones... A ver, explica el marco, que si es necesario o no es necesario acuerdo, marco entre los grandes partidos políticos en el país. Sí, pero Arena no quiere. No, Arena se levanta de todas las mesas que se han creado o se han montado para lograr acuerdos. Eso vos lo sabés. O cuando se lograban los acuerdos, el presidente lo aprobaba y lo firmaba, y venían los diputados y desconocían lo que el presidente hubo un acuerdo hacía. en octubre pasado. Ojo, hubo un acuerdo en octubre pasado por el cual se dieron 600 millones en préstamos y ese acuerdo no lo ha cumplido el FMLN o el gobierno. ¿Qué acuerdo no ha cumplido? ¿Cómo cuál? ¿En qué el acuerdo sentido? fiscal. ¿Eh? ¿El acuerdo fiscal? El acuerdo fiscal. ¿En qué no ha cumplido? En los gastos. Hombre, en los gastos. Hombre, pero claro que sí, el presupuesto de este año es diferente al del año anterior en el sentido de algunos gastos. Por ejemplo, este presupuesto no tiene incrementado o no tiene más de lo que tuvo el año pasado para cuestiones de gastos. Hombre. No, es como decir, voy a cumplir un 10% del acuerdo. No, el acuerdo se cumple completo. Si lo firmaste, se cumple. No es verdad, Nacho. No es verdad, Nacho. Y tampoco Arena cumplió. Se habían aprobado, si mal no recuerdo, 900 millones. Y solo se aprobaron 550. Están pendientes 650 millones. Eso es lo que Arena no ha querido. Es que Arena no quiere. Si en aquel momento lo hizo, nada más porque algo sacó. Yo no recuerdo cuál era la apuesta, pero no tenía nada que ver con la cuestión fiscal, porque el gobierno sí cumplió. Tú dices Arena no quería. ¿Tú crees que es solamente Arena que no quiera? Mira, para bailar tango se necesitan dos. Claro. Y yo creo que en este tema los dos llamados a... Y no solo tango, ¿ah? Cualquiera. Bueno, y mira, pero aquí los dos llamados por representatividad que tienen ante el electorado son Arena y el Frente. O sea, ellos son más de las 2/3 partes de la Asamblea. Pero vienen desde afuera los cooperantes a decirnos, miren, pónganse de acuerdo. Nosotros publicamos ahora esto, cooperantes urgen a que haya un pacto fiscal. Pero un pacto fiscal no tiene que incluir nada más el tema de reformas fiscales por tal, sino que también tiene que incluir el tema de pensiones. También, como decía la gente del BID, disminuir el peso de la deuda pública, revisar los ingresos fiscales, combatir la ilusión de impuestos. Es decir, hay muchas cosas que tienen que hacerse de una manera integral. Entonces, un acuerdo básico tiene que partir a partir del FMLN y Arena e incluir a otros, ¿verdad? Pero lo que hemos oído es que hay una parte, por ejemplo, en el caso de pensiones, que se estaba configurando un acuerdo, digamos, a espaldas entre el FMLN y un grupo para, a cambio, aprobar, digamos, un tema que era alguna reforma a la ley de extinción de dominio, que era algo que se había escuchado, ¿verdad? No cuajó, hemos visto la plenaria que terminó hace unos minutos. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. ¿Y no se dejó abierta para mañana? No, entiendo que no. O sea que no hay préstamo entonces. No hay préstamo, pero el tema es no, bueno, pero igual la Junta Directiva puede sesionar y convocar inmediatamente si hay voluntad, ¿verdad? Que es el tema que no hemos visto. Entonces, si nosotros vemos que quieran incluir cosas diferentes, por ejemplo, aumentar ese techo de los certificados de inversión previsional con la ley de extinción de dominio, no vamos a llegar más que a acuerdos que tengan intereses muy particulares dentro de grupos dentro de los partidos políticos. Se busca un acuerdo haciendo zancadilla. Pues sí. Ese es el problema. Para mí ese es el problema. ¿Ricardo? Pero es que no solamente echando zancadillas, sino incapaces de poder alcanzar 3 puntos que nos permitan que se conviertan en el marco de acuerdo para alcanzar los objetivos que el país necesita. Ahí está. ¿Por qué? A ver, expliquémosle a la gente. No porque no están de acuerdo, no quieren perder absolutamente nada. Porque en un acuerdo se van a tomar medidas no muy agradables para toda la población. O porque hay visiones y ninguno estrechas. está dispuesto a pagar el costo de esas medidas que a lo mejor van a resultar un poco impopulares. Ese es todo el problema. Es todo el problema.
Claro. Han estado a punto, han estado casi a punto de firmar. Y llega alguien desde fuera y dice, no, esto no se hace. Y de empiezan fuera, de nuevo. Desde fuera, pero me refiero a uno de los partidos que viene de fuera y dicen, no, dicen que no. Entonces, que mientras no se logre echa romper zancadilla. eso. Por ejemplo, esto de subirle el techo al FOP era para agarrar 500 millones más de los fondos de pensiones. Y con eso no tengo problema por los próximos un par de meses. 2, 3 meses y ahí queda. Lo estás agarrar tiempo muy simplista, no es así, Nacho. O sea, ¿por qué, explícalo cómo es. ¿Por qué querían modificarlo? Porque hay algunas AFPs que ya cumplieron el techo, no, que claro. me parece que es 45%. Entonces, algunos ya cumplieron y por lo tanto no pueden continuar prestándole al gobierno para pagar las pensiones ¿a qué? A 100,000, a 100,000 pensionados. ¿Por qué se solicitó que incrementara al 50% o por qué se le subiera un poco más? Al final no sé si el 50 o el 48 o 49. ¿Por qué? Porque eso permitía el tiempo, primero garantizarle las pensiones a los jubilados. Afectando al resto de cotizantes. No es cierto. ¿Cómo no? Claro que sí. No es cierto, Nacho, no es cierto. Matemáticamente sí. No es cierto, eso no es cierto. Bueno, estás diciendo algo que no sabes. Demostrarlo, pues, claro. Pero por supuesto. Nacho, si ese dinero lo presta el Estado lo va a devolver indiscutiblemente. ¿En qué momento? No sé, pero lo va a devolver. Pero ese dinero, va a devolver. Y a la gente no le va a faltar. Se puede prestar con mayor rédito. No le va a faltar la pensión. Ahora, ¿por qué era urgente eso? Porque eso permitía, dado que también está entrampada la negociación de la reforma a la ley de pensiones, que hoy la derecha acepta que hay problemas serios con el modelo privatizado, que hoy hasta el mismo Romero acepta que hay problemas serios en el modelo privatizado, mientras no se llegue a una negociación para reformarlo, era necesario salirle al paso porque ya en octubre hay no sé si 80 millones o 70 millones que hay que pagarles a las AFP para cumplir, para honrar. Mire, y no caer en un impago. Por eso se quería eso. Ustedes tres que tienen buen archivo, porque tienen buen archivo, Prensa Gráfica, del Hoy Latino, son diarios antiguos, bastaría que se remonten al día que se aprobó el fideicomiso a instancia del gobierno del presidente Saca, ya que fue por el 2003, por ahí aproximadamente. Cuando se aprobó ese fideicomiso, el FMLN estaba rotundamente opuesto. Rotundamente opuesto. Y sería bueno revisar los periódicos para ver qué razones daba el FMLN para oponerse. Pero lo que decía el FMLN, y yo tengo buena memoria, lo que decía el FMLN, que será un atentado contra los trabajadores tomar dinero de ahí. Bueno, se aprobó con un techo máximo de sacar de ahí un 30%. El gobierno de Funes se subió al 45% y hoy se quiere subir al 50%. Nacho, pero yo quiero saber la oposición de la FMLN no era exactamente por eso. La oposición del FMLN era que eso debió haber sido aprobado con 56 votos y no con 43, o no la forma como se hizo. Esa era la parte técnica, pero la parte ideológica. El fideicomiso se hizo con un decreto que fue con 43 y eran préstamos. Revisa tu periódico. Y por eso es que está en la Sala de lo Constitucional, y como la Sala de lo Constitucional sabe que si declara inconstitucional lo que hubo la vez pasada, hoy solo lo tiene paralizado la reforma que le hicieron el año pasado. ¿Por qué? Va a afectar todo lo que hizo Arena en aquel momento. Ese es el problema. Yo creo que es bueno revisar. Es el problema central del FMLN. Al fin y al cabo, ¿por qué? Porque lo que se le presta a las AFP se va a pagar, se les va a entregar. Y ya vas a ver, así va a ser. No hay problema. El problema es de liquidez en este momento. Pero la deuda está ahí y el Estado tiene que honrarla. Luis, mira, te veo con cara incrédulo, ¿no? Lo que pasa es que hemos visto como una rueda de caballitos, ¿verdad? Lo que antes Arena hacía, el Frente se oponía, ahora lo hace el Frente y Arena se opone. Porque hemos visto el cambio de roles de las dos fuerzas, que creo que en este momento, cuando necesitamos que haya una reforma fiscal que dé sostenibilidad a futuro, no nos sirve, porque no podemos pasar a la siguiente fase si hay
pleitos internos en ambos grupos o en uno de los más acentuados que en el otro, ¿verdad? Entonces creo que al final de cuentas sí realmente necesitamos y menos que alguien nos lo venga a exigir de afuera, sino que internamente lograr un acuerdo nacional. Ok. Voy al corte y después del corte vamos a hablar del artículo 30 del anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. A usted no le dice nada de eso, ya le va a decir fuerte cuando escuche el próximo bloque. Ya volvemos. Escuche a Ricardo Chacón. Ser la puerta al mundo significa darte la posibilidad de reencontrarte con tus seres amados aquí o en cualquier otro lugar. Exportar tus sueños a donde siempre deseaste llevarlos e importar oportunidades para seguir progresando. Es seguir avanzando y convertirnos en líderes de conectividad importante para el continente. Por eso, continuaremos trabajando para ser una puerta para el progreso y desarrollo de nuestro país. CEPA, somos la puerta al mundo. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro, por supuesto. ¿Y tú cómo te ves ya pensionado? Sano, activo, disfrutando la vida. Ah, entonces eres de los que come saludable. Más o menos, uno que otro chicharrón. Bueno, pero haces ejercicio diariamente al menos. No siempre. ¿Te chequeas periódicamente con tu doctor? No, solo cuando me siento muy mal. Si hoy no te cuidas, ¿cómo vas a llegar sano y activo a tu jubilación? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios del sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, y como el internet permite hoy día buscar fácilmente, ahí estaba Luis buscando... ¿Tenés la portada del periódico ahí o no? No, todavía no. Ya llego, no la he encontrado, pero sí encontraste a iniciativa de quién fue ese de diputados del Partido Arena. En ese momento la creación de la ley de fideicomiso. Guillermo Gallegos y Julio Gamero. Guillermo Gallegos y Julio Gamero fueron los peticionarios fundamentales de la creación de la ley del fideicomiso. Interesante. Bueno, señores, la historia sirve mucho, no hay que equivocarse. Bueno, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, está por la creación de la ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. Ese proyecto de ley tiene un artículo, el número 30, que dice exactamente así. Los medios de comunicación deberán contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de la paz en la población, procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población, sin prejuicio del respeto a la libertad de información, de expresión y de prensa. Aparentemente se ve sano este proyecto, este artículo del proyecto de ley de prevención de la violencia del Ministerio de Seguridad. Pero, mi estimado don Ricardo, un par de cosas. El proyecto de ley
que fue a iniciativa del Ministerio de Justicia, tiene algunas cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, en los considerandos, habla que para procurar el pleno goce de la seguridad ciudadana se requiere un abordaje integral de la violencia como fenómeno multicausal a través del establecimiento de un sistema nacional que articule los esfuerzos del Estado y la sociedad. Interesante esto. Se trata de un fenómeno como es la violencia que se plantea de manera integral. Hay otro considerando que es interesante también. Implica la participación activa de la más amplia diversidad de actores y sectores de la vida nacional y local, que deberá contar para ello con espacios, formas y mecanismos concretos para que se involucren con sentido de responsabilidad. También interesante, porque no solamente el tema es integral, sino también requiere la participación de los diversos sectores de la vida nacional. Eso realmente es una manera interesante de abordar el tema de la violencia. Ahora viene ya algunas cosas negativas. La primera tiene que ver con el aparataje, tiene que ver con crear más y más estructuras que van a burocratizar. Es un sistema que le llaman creación del sistema, rectoría del sistema, composición del sistema, que supone la Comisión Nacional de Prevención, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Prevención, el Comité Técnico. Después hablan de comité departamental, los comités municipales, los comités comunitarios. Un gran aparataje para enfrentar. Obviamente esto va a requerir, si se aprobara, creación de más burocracia. Pero lo que me parece ya que es criticable es desde este proyecto de ley, ¿por qué se le va a dar a los medios de comunicación, particularmente en el artículo 30 que tú acabas de leer, Nacho, la misma función, el asignarle una función específica? Si la función específica de los medios tiene que ver con el aspecto educativo, tiene que ver con el aspecto de entretenimiento y también tiene que ver con el aspecto informativo. Nosotros, como medios, como periodistas, nuestra tarea fundamental es informar, no generar y entrar a políticas específicas que responden a proyectos, en este caso, buenos, interesantes, como es el enfrentar la violencia. O sea, no puede haber una ley para que se autorregule. O sea, la autorregulación es autorregulación, no es una ley que te va a autorregular. Pero lo más grave es, ¿por qué le voy a asignar yo a los medios de comunicación una función que yo creo que esa es? Que no, es mucho más amplio que eso. Okay. Aquí me quedaría. Ok. Ya sabemos lo que vas a decir. Sí, claro. No, chico. Lo leíste. Ya lo dijiste, ya lo leí. En el mundo. Qué bueno que nos regule el gobierno. Este es mi gobierno, dijiste. Así que Mira, yo sí creo que el gobierno tiene la potestad, o el Estado, digamos, al final, tiene la potestad de regular cuando tiene que ver por interés público, cuando tiene que ver por salud mental, cuando tiene que ver por la convivencia. Y para eso está el Estado. ¿De dónde se le sale que, por ejemplo, a los medios no deben regularlos, cuando los medios no se autorregulan? Y yo dije las dos cosas. Uno es que el Estado tiene ese derecho. Por ejemplo, ¿por qué existe la Dirección de Espectáculos Públicos? Esa dirección que funciona en el Ministerio de Gobernación, para mí, que no hace el papel que debe, la función que debe hacer según la ley. O a lo mejor la ley está demasiado blanda porque así la dejaron quienes la hicieron. Pero en principio, esa dirección está en la obligación, no solo de obligarlos a ustedes a que pongan este programa va a tener no sé qué cosa y por lo tanto los menores no deben verlo. No tiene que decir solo eso, tiene que llegar inclusive hasta censurar si es necesario cuando se transgrede un precepto de ley o cuando se transgrede una ley. Entonces, es decir, el Estado está en su derecho y a veces tengo su obligación de impedir que algunas cosas se hagan. Claro,
Aquí cualquier cosa de ese tipo asusta a medio mundo. Y que la libertad de expresión, que la libertad de prensa. Hace poco publiqué yo, por cierto, un artículo del expresidente Rafael Correa que dice con toda contundencia y con toda verdad que la libertad de prensa y la libertad de expresión nos la adjudicamos nosotros, los medios, los que estamos en medio, pero esa libertad de expresión y esa libertad de prensa no se la damos la oportunidad al pueblo que también la ejerza, cuando es lo que debería suceder. Okay. Pero termino con esto. Si no nos autorregulamos, que el gobierno lo haga. Eso estoy bien claro. Y fíjate que un ejemplo de autorregulación. Déjame. Necesito que le dé tiempo. Es que mira, vos te acordás de esto, Nacho, Sí, porque sí. aquí está tu foto, aquí Sí, está señor. la foto de Sí, la gente de la prensa gráfica, Sí, menos señor. el diario de hoy, porque estaban empleitados en aquel momento, no apareció el diario de hoy aquí, pero esto fue un anuncio público de dos cosas. Uno, que los medios nos podemos unir para autorregularnos, y dos, para tratar seriamente temas que pueden poner en peligro la sanidad mental Tú lo has dicho. del Tú lo has pueblo. Y dicho. tiene que ver con el tema que ha motivado Tú lo has dicho. este anteproyecto de ley. Los médicos también pueden, los medios pueden autorregularse perfectamente bien, pero que venga un gobierno a regularlo resulta totalmente peligroso, Luis. Claro, esa iniciativa, como vos bien has recordado y has sostenido con orgullo la prensa gráfica, tiene No que me ver avergüenzo, con... ¿por qué Tiene me que ver, avergüenza? no, yo No estoy estoy ahí con también, orgullo. pues. No, pues sí. Regálamela, No, yo digo porque que me tiene- gustaría tenerla, Sí, regálamela. con Tiene que ver con Mucho un orgullo. tema, justamente como dice Nacho, con una iniciativa a partir de los medios. Ahí no hay una ley que te esté imponiendo autorregularte. O sea, como decía Ricardo, autorregularse depende de uno mismo. Si alguien te dice autorregularte, te está regulando y te está imponiendo un control. Y veamos las cosas que decían durante la promoción de esta iniciativa, la defensa que hacía, por ejemplo, el diputado Misael Mejía del FMLN. Él dice que la idea es que los medios deben sacar lo bueno del gobierno y dejar de vender noticias negativas. Y decía, es casi imposible que uno se imagine que los medios van a hacer un reportaje de los municipios que tienen 0 homicidios. El problema de vender amarillismo, de vender noticias negativas, es que el país no avanza en una cultura de paz. Es decir, el tema es que quieren imponer los contenidos que se deben publicar. No sé si eso que dice el diputado está en No. la ley. Pero eso es lo que si está estuviera diciendo. eso, Ricardo lo hubiera leído No inmediatamente. está en la ley, pero es muy amplio. Es muy amplio, el artículo justamente. y no se sujeta, digamos, estrictamente a algo. Mira, dice de que para poder ejecutar esa nueva normativa, se lo van a encargar a la Comisión Nacional de la Prevención de la Violencia, CONAPREV, y en esta se encontrará la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, PREPAZ, que tiene como atribución de realizar cualquier acción que sea indispensable y conveniente para el mejor cumplimiento de la ley, así como las demás que le otorgue el ordenamiento jurídico. Es una cosa, un atarrayazo que podría decirte, mire, eso que usted está publicando, que está diciendo de que hay homicidios en el municipio, no es sano. No es sano. Entonces, no lo saque. ¿O cómo lo tratás? Yo creo que... No, hay no, que al matizarlo. contrario, yo creo que en el tema de que uno puede decir, hacer una apuesta y reconocer de cuando algo va bien, eso lo vas a ver en los medios todos los días. O sea, esto que dice el diputado, de que nunca va a haber en los medios un reportaje de los municipios con 0 homicidios, es falso, totalmente falso. Mira, sin ir muy lejos, hemos publicado, el 6% de los salvadoreños viven en lugares sin homicidios. 66 municipios no ocurrieron homicidios Muéstralo a la durante cámara. el primer semestre de 2017. Esto lo hemos publicado en las primeras 2 páginas del periódico. Es decir, y eso nos vino a decir alguien, tienen que publicar los municipios sin homicidios. No, El problema es que es una investigación. sí, es el 6% de la población que Que vive en esos son- municipios 0 Claro. homicidios. 6% de la Que ese es el población. problema. El 84% vive en municipios Donde donde hay permanentemente muertes. Y mira, en esto... Yo te digo una cosa, la gente debe hacer un ejercicio en pensar, ¿y qué pasa si los medios no son contundentes en señalar la violencia que existe en el país? Porque si no fue por la conmoción que creó
el bus, cuando mataron a toda la gente del Chubut, el mexicano. Y si no fuera por la muerte de estos señores del tendido eléctrico, ¿en dónde fue? En Opico. En Opico, no se hubieran tomado medidas de seguridad. No se hubieran tomado estos dos hechos graves que fueron muy fuertemente señalados por la prensa como algo que no podía en el país seguir sucediendo, sirvió para que las autoridades se movieran un poco. Yo creo que la prensa hace mover. Vamos al corte. Ya volvemos. El gobierno del FMLN y sus diputados insisten en quedarse con el ahorro de los trabajadores. ¿Qué le pedirías a los diputados ante este riesgo? Ellos tienen dinero para pagar las pensiones y ahora salen con que quieren más, que quieren tomar de nuestros ahorros. Ya basta, señores. Ese dinero no es de ustedes, es de los trabajadores. Señores diputados, no entreguen nuestros ahorros de pensión en manos del gobierno. Detengan la catástrofe que afectaría el futuro de los trabajadores salvadoreños. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El siguiente segmento de debate gracias a Cerebrofos, reconstituyente del sistema nervioso. Cerebrofos, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebrofos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebrofos, mente activa y dinámica. Bueno, vamos con Francisco Bonilla rápidamente. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Jorge Carranza es el primero en platicarnos. La gran pregunta es, ¿por qué necesitan reunirse aparte para negociar lo del préstamo? En el lenguaje común esto se llama chantaje, plantea. Dice el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, cuya cuenta hemos verificado, es triste que los insultos y la prepotencia de los partidos FMLN y Arena no permitió obtener el préstamo de 115 millones de dólares, dice Memo Rodríguez. René García dice 115 millones. ¿Cuánta gente dejaría de aguantar hambre con eso? Y no tendría que pasar por impago de este gobierno. Ricardo Flores Joya dice, si Arena previamente ya había aprobado ese préstamo y ahora se desmarca, no hay duda que su agenda es desestabilizar al gobierno. Plantea el expresidente de ANEP, Jorge Dabú, proteger con fuero a delincuentes, apoyar a Venezuela y despilfarrar dinero con corrupción es lo que afecta al país entero y al fomilenio. En otro tuit, en respuesta a Francisco Valencia, dice, ¿qué han hecho con los 1.000 millones en préstamos más los 4.000 millones en impuestos? Al año, el país es desastre total. ¿Quién paga los préstamos?, pregunta Jorge Dabú. Dice Miguel Martínez, sin carreteras no se tendrían los visitantes necesarios para hacer rentables los proyectos en marcha en la zona costera. José Rafael Castro dice, señores, para lograr acuerdos se necesitan los dos partidos mayoritarios. Si uno vota en contra, no se logra nada. Douglas Ventura dice, no existe ninguna garantía por parte del Ejecutivo que brinde la confianza como para que se toque el dinero de pensiones. No las hay, afirma. Tito Maya dice, el economista Chico Colatino, es por lo que dice que se va a pagar la deuda, en afirmación Francisco Valencia. Dice Jorge Mariano Pinto, son iguales, Arena igual FMLN. Fito Sandoval dice, don Nacho, yo creería que no se trata de que fue Guillermo Gallegos y Gamero, fue Arena, Saca fue Arena. Saludos, dice el señor Sandoval. Vamos al estudio para las respuestas.
Contesté el tuyo, Bueno, Nacho. solo para recordar cómo son las cosas, no estoy diciendo que sea o no sea arena. ¿ya? Bueno, señores, tienen varias preguntas del público, comentarios. No me satisface tu respuesta, tenés que emplearlo. ¿Qué quieres que diga? Lo que tenés que decir. ¿Qué voy a Arena es responsable del problema que tenemos, del fideicomiso, del modelo privatizado pues eso me de querés que diga, pensiones que aclare y eso. todo eso. Cuando se creó el fideicomiso, se estableció un interés de la tasa LIBOR que en ese momento estaba al 6%. Que la tasa LIBOR después en el mercado internacional haya bajado es otra cosa. Ahí debieron los políticos inmediatamente haber dicho, se cambia la tasa LIBOR y se vuelve una tasa normal. Porque cuando empezó ganando el 6% era para bien de los trabajadores. Pero después ninguna asamblea legislativa o partido político quisieron cambiar y volverlo al mismo nivel de mercado que tenía al principio Nacho, el fideicomiso. Es que esa no era la salida. La salida es que en ese momento debió haberse revisado si ese modelo estaba funcionando o no estaba funcionando. Porque ¿por qué llegaron a eso? Porque el Estado tenía la obligación de pagar pensiones sin recibir cotizaciones. Ojo, ese es el problema, el problema central. Claro que sí, Nacho, ese es el problema. Eso, lo que pasa es que eso es lo que a ustedes no les gusta decirle a la gente, pero eso es, ese es el problema. No es y por eso es que estamos en esta crisis del sistema de pensiones. Mira, hay un comentario de un televidente que dice Arena y el FMLN son lo mismo. No sé si sea lo mismo. Lo que sí sé, claro que no. Lo que sí sé es que utilizan la misma metodología de lucha política. Por eso es que cada vez más hay gente que dice que no quiere que gane ni uno ni otro el próximo gobierno, porque utilizan la misma metodología y la misma metodología centrada en interés a corto plazo, que no ven el trasfondo de los problemas, que no ven a mediano plazo. Mientras no se logre romper esto, vamos a seguir en temas como hoy, que se perdió un préstamo, o como hace un par de meses que hubo impago que nos da grandes consecuencias para el país. Yo quiero hacer referencia a lo que dice Juan José Dabú. Él habla de que es el tema de que lo que afecta al FOMILENIO también tiene que ver como la adoración a Venezuela, ¿verdad? Y todo el tema que nos ha afectado. Decía la embajadora, Estados Unidos puso una serie de 16 criterios para cumplir para poder acceder a los fondos de la Alianza para la Prosperidad y el Asocio por el Crecimiento. Pero en uno de ellos era un tema de transparencia, combate a la impunidad, que son cosas que se nos han venido señalando desde afuera cuando se deben hacer cosas que como sociedad deberíamos de tener como presupuesto básico, ¿verdad? Ahora, el otro tema que mucha gente en el frente se dice, ¿por qué vamos a adorar a Estados Unidos? Bueno, sencillamente hay muchos salvadoreños. En estos momentos, por el TPS, por la incertidumbre que hay sobre el TPS y sobre DACA, que recientemente los Dreamers dijeron que, John Kelly dijo que no se va a renovar, son 220,000 salvadoreños que tienen incertidumbre en estos momentos. Y las señales que se envían desde El Salvador, tanto del gobierno como del principal partido de oposición, no son alentadoras. Lo digo por Arena en el sentido de que teníamos esa oportunidad de ese crédito que para facilitar el proyecto de FOMILENIO de la zona marino-costera iba a ser fundamental y no lo aprobamos. Y tampoco tenemos esos mensajes que está dando el gobierno sobre, por ejemplo, acuerpar a un régimen como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, incluso esta ley que se está queriendo impulsar es algo que ya hemos visto en Venezuela y hemos visto cómo ha acabado, ¿verdad? Entonces, es Ecuador. Exactamente. Entonces, yo no creo que sea un referente. Los referentes que ha tenido, por ejemplo, lo que tuvo el presidente anterior, que es Lula, lo estamos viendo condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción. Entonces, son como señales de que tenemos que movernos, de que tenemos que lograr nuestros propios entendimientos. Señores. Yo no sé si lo de Dabú, que me preguntaba unas cosas, lo que dijiste era para contestarle vos a Dabú, pero lo cierto es que el tema de FOMILENIO y el tema de otros programas, la Alianza para el Progreso y todo eso, no tienen nada que ver
si El Salvador tiene o no buenas relaciones con un país como Venezuela, que qué bueno que las tiene El Salvador y que qué bueno que vota diferente a como votan los Estados Unidos y como votan aquellos que quieren congraciarse con Estados Unidos sin recibir mayor cosa a cambio. El fomilenio es importante, por cierto. No se vota para congraciarse, se vota pero ojo, si se ve, decía, se vota permíteme, por algo específico. Decía Luis que hay criterios, para el fomilenio hay 16 criterios, 16. Dijiste. Ninguno de esos criterios, ninguno de los 16 dice que El Salvador debe estar en contra de Venezuela, no lo dice. Entonces, ¿por qué van a meter el tema del fomilenio? No sé por qué Dabulos mete el tema del fomilenio para escudarse y qué sé yo, denigrar a este gobierno o la relación soberana que este país tiene el tema de Venezuela tiene que ver con principios, con Venezuela. Principios democráticos. No, pero no es eso, no es verdad. Señores, se acabó el tiempo. La democracia allá como hay aquí, como hay en Estados Unidos, como hay en cualquier parte del mundo. Bueno, gracias por estar esta noche, muchas gracias, Ricardo. Nacho, buenas noches. Francisco, gracias, chicos. Luis, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Yo creo que Chico debe autorregularse un poco. ¿Por qué? Y por ley. Y por ley. Te autorregulamos. Si la ley dice no hacer esto, no lo vamos a hacer, hombre. Es sencillo. El más regulable. Sométanse. Si son democráticos, si creen en la nación, si creen en la república, sométanse a las leyes. Así de sencillo. ¿Cuál ley? No hay problema. La ley que se va a crear. No, esa ley no se las crea leyes todavía. Que tenemos, no se va a crear. Muchísimas gracias, Luis, también. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana. Mañana vamos a tener un debate de economistas. Yo creo que va a estar bastante fuerte. César Villalona y Rafael Lemus mañana en debate. Los espero. Que pasen muy buenas noches.